Hola, bienvenidos a la primera clase de la unidad número 4 de Teoría Constitucional, cátedra del profesor Eduardo Jiménez. Mi nombre es Agustín Velasco y hoy vamos a empezar a hablar del poder constituyente. En esta primera clase vamos a abordar los aspectos teóricos de la cuestión, explicando las características, límites y alcances del poder constituyente. La próxima clase vamos a explicar cuál es el procedimiento de reforma constitucional en nuestro sistema y finalmente vamos a hacer un repaso histórico por las diferentes reformas constitucionales, focalizándonos principalmente en la reforma de 1994. En primer lugar, es importante retomar esta idea de constitución como forma de limitar el poder público o el poder del Estado para poder hablar de poder constituyente. ¿Por qué? Citamos, cuando no, a Carlos Nino, quien nos explica que la Constitución podría ser entendido desde un sentido simple, o un sentido mínimo, como cualquier norma jurídica situada en el vértice de un sistema y que se llame Constitución, pero no ese es el sentido que nosotros le queremos dar. En nuestro sistema, en nuestra forma de ver las cosas, en una sociedad política, democrática, moderna, una constitución, para ser constitución, tiene que tener algunas características especiales. Y ya las hemos charlado. Tiene que, por ejemplo, consagrar los derechos fundamentales, tiene que procurar las garantías necesarias para que esos derechos se cumplan y tiene que asegurar la separación de los poderes. Ahora bien, Jiménez define al poder constituyente como una relación social de mando y obediencia a través de la cual la sociedad establece la distribución y el ejercicio monopólico de la fuerza en esa sociedad. ¿Qué significa esto del ejercicio monopólico de la fuerza? Bueno, es básicamente la actividad del Estado. El poder judicial cuando resuelve conflictos, el poder legislativo cuando dicta las leyes que resuelven esos conflictos y rigen la vida en sociedad, y el poder ejecutivo cuando administra de todas las formas que la Constitución permite hacerlo. Eso es el ejercicio monopólico de la fuerza. Villar Campos, en una definición similar pero distinta, explica que el poder constituyente es una capacidad, una energía o una competencia para dar constitución a un Estado y organizar esa sociedad en lo que hace a su aspecto jurídico y político. Entonces tenemos que una sociedad se organiza políticamente para garantizar sus derechos. Y esto no es otra cosa que la soberanía popular. Es decir, que el ejercicio de la función constituyente es una manifestación del poder político. Por eso van a encontrar en muchos manuales, muchos tratados autores que sostienen que el poder constituyente en realidad es un concepto no jurídico, sino propio de la filosofía política. Ahora bien, en el programa se habla de la titularidad y el ejercicio del poder constituyente. Y bueno, esto va a depender de la sociedad en la que nos situemos. En sociedades autocráticas de hace muchos años, veíamos que el poder constituyente, es decir, la facultad de crear una constitución o de reformarla, estaba atribuida específica y únicamente a los gobernantes, ¿sí? Sin embargo, en una sociedad moderna y democrática como la nuestra, cuestión que podemos ver en el preámbulo, esta facultad de organizarse, de dotar una estructura jurídico-política organizada a la sociedad, es decir, la titularidad de ese poder constituyente reside en el pueblo, en la comunidad. Entonces, en una sociedad moderna, la titularidad del poder constituyente es del pueblo. Pero como ustedes sabrán, y surge de la lectura del preámbulo de la Constitución, el pueblo no ejerce directamente esta facultad, sino que lo hace únicamente a través de sus representantes. Entonces, titularidad del poder constituyente, el pueblo. Ejercicio del poder constituyente, los representantes. Las características principales del poder constituyente es, en primer lugar, que es extraordinario. Esta cuestión, me acuerdo que la mencionamos brevemente en la clase de Zoom de la semana pasada. El poder constituyente se ejerce solo para dictar la Constitución o para reformarla. Entonces, si uno va a nuestra historia constitucional, verá que son limitadas y son contadas las veces en las cuales se ejerció este poder constituyente. Es decir, es distinto el ejercicio del poder constituyente al ejercicio de los poderes constituidos. Los poderes constituidos son el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Los poderes constituidos participan y tienen actividad en forma constante y permanente. ¿Sí? Los jueces dictando sentencias, el legislativo dictando leyes y el ejecutivo administrando. El poder constituyente no, solo funciona en momentos muy específicos. Por supuesto, además, a través de personas que generalmente son distintas a quienes integran los poderes constituidos.
Entonces, esa es la primera característica. El poder constituyente es extraordinario y se ejerce solo en situaciones excepcionales. El poder constituyente también es supremo porque crea y delimita a estos poderes constituidos. Dicho de otra manera, los jueces, el presidente y los legisladores y legisladoras solo van a poder hacer lo que la Constitución les dice en sus normas, y esas normas son dictadas por el poder constituyente. El poder constituyente crea, limita y subordina a los poderes constituidos. Se suele decir también que el poder constituyente es ilimitado, al menos jurídicamente, es decir, no tiene límites. Esta característica es propia de un tipo de poder constituyente, que es el poder constituyente originario y fundacional. Es decir, cuando en 1853 se creó la Constitución, no había límites jurídicos que condicionaran la forma de redactar la Constitución. Pero hay otros tipos de poder constituyente, por ejemplo el reformador, que sí va a tener límites. Para explicar esto, o para que ustedes lo entiendan mejor, vamos a decir ahora cuáles son los tipos de poder constituyente. Ustedes van a encontrar en la mayoría de los manuales una distinción clásica entre el poder constituyente originario y poder constituyente derivado. Nosotros vamos a tomar, por una cuestión de simplificación, la clasificación de Eduardo Jiménez, quien clasifica al poder constituyente en poder constituyente fundacional, poder constituyente reformador y poder constituyente revolucionario. El poder constituyente fundacional es aquel que crea o da origen a un Estado o una Constitución, por ejemplo, el de 1853. El poder constituyente reformador es aquel que modifica la Constitución siguiendo los mecanismos específicamente previstos en ella, que en nuestro caso, les adelanto, está en el artículo 30 de la Constitución. Un ejemplo de poder constituyente reformador es la reforma de 1994. Y el poder constituyente revolucionario es aquel que modifica la Constitución o el sistema constitucional sin seguir los mecanismos expresamente allí previstos. Es el que, por ejemplo, se da en los golpes de Estado. O cuando no se haya cumplido alguno de los requisitos, por ejemplo, la reforma de 1860, que modificó la Constitución sin respetar la norma contenida en el artículo 30 de ese entonces, que establecía que la Constitución no se podía modificar por 10 años. Es cierto que hay autores, por ejemplo Villar Campos, que dicen que ese poder constituyente no fue revolucionario, sino que fue una continuación del poder constituyente fundacional o originario, ya que permitió la incorporación de Buenos Aires a la Confederación. ¿Cuáles son los límites en general del poder constituyente? Bueno, como dijimos recién, el poder constituyente fundacional no tiene límites jurídicos, pero sí va a tener límites metajurídicos, por fuera del derecho, ¿sí? Hay una realidad social que condiciona cómo se ejerce ese poder constituyente fundacional. Por ejemplo, las cuestiones económicas, las cuestiones geográficas, territoriales, las cuestiones sociales. Esos temas sí van a condicionar el dictado de la primera Constitución. Imagínense que en Argentina en 1853 se hubiera dispuesto un sistema, una forma de Estado unitaria y no federal. Y bueno, pareciera que esto resulta imposible de acuerdo a la extensión territorial de Argentina y a las condiciones políticas y sociales que regían en ese momento. Entonces, al momento de elegir una forma de Estado, justamente esta cuestión tuvo un serio condicionamiento. Estos límites metajurídicos también van a existir en el poder constituyente reformador. Es decir, si el día de mañana se quiere modificar la Constitución, evidentemente la cuestión de la lucha de clases, la cuestión de la economía, la cuestión del territorio, la cuestión sanitaria, para tomar un ejemplo de algo que sucede hoy en día, va a funcionar como condicionante. Pero además, y acá viene lo importante, el poder constituyente reformador sí, a diferencia del poder constituyente fundacional, sí va a tener límites jurídicos. En nuestro caso, esos límites jurídicos sobre el procedimiento que debe ser llevado a cabo para reformar la Constitución lo encontramos en el artículo 30 de nuestra Constitución Nacional. Y sobre eso vamos a hablar en la próxima clase.